¿cierto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, brevemente, ¿no? Es la última, solo vamos a destacar algunos detalles importantes nada más. Eh, en cuanto al quinto nervio craneal, recuerden que este nervio se le llama trigémino y es un nervio que tiene doble función, una función sensitiva, que es su función más importante, y una función motora. En la función sensitiva se encarga de recoger la sensibilidad de el rostro, el cuero cabelludo, la mucosa oral, la mucosa nasal, la mucosa conjuntival y también, por ejemplo, de las meninges como la dura madre, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con rostro, cráneo, depende del nervio trigémino, la sensibilidad, ¿ya? Entonces, cuando se evalúa, obviamente, pues hay que hacer estímulos bilaterales y comparativos del rostro. En cuanto al punto de vista motor, lo que hay que recordar es que el trigémino se encarga de inervar a los músculos llamados de la masticación. Entonces, los músculos maceteros, ¿no? Que son los que se contrae cuando ustedes presionan sus dientes contra sus propios dientes, ¿no? También los músculos temporales y los músculos pterigoideos son inervados por el trigémino motor. Realmente encontrar una alteración del trigémino motor es bastante infrecuente, pero lo que sí podemos encontrar es una enfermedad que compromete al nervio trigémino. Ya saben que tiene tres ramas, tiene una rama mandibular, tiene una rama maxilar y tiene una rama oftálmica. Entonces hay una enfermedad que se llama la neuralgia del trigémino, que es justamente una enfermedad que se caracteriza por un dolor a nivel de una de estas ramas del nervio trigémino, usualmente de un lado, y la rama más afectada en estas neuralgias suele ser el quinto 3 o también llamada la rama mandibular. Entonces los pacientes se quejan de un dolor intenso en todo ese territorio del quinto 3. Muchas veces es confundido con un dolor de muelas, o con algún otro dolor, ¿no? Óptico o algún dolor de la articulación temporomandibular, más no, más es un dolor del nervio. ¿Ya? Acuérdense de esa enfermedad, la neuralgia del trigémino. Luego viene el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto. Como ustedes pueden ver en la diapositiva y ustedes deben recordar de segundo año, es un nervio mixto que tiene una función motora, sensorial gustativa, tiene una función parasimpática y también tiene una función sensitiva, entre comillas, porque deben recordar ustedes de que el nervio facial no tiene un núcleo sensitivo. Entonces, ¿qué hay que evaluar? En primer lugar, y lo más importante, la mímica facial, o sea, los gestos. ¿Ya? Eso es lo más importante. Luego hay que evaluar obviamente el gusto porque recuerden ustedes que el nervio facial recoge el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, recuérdenlo. La función parasimpática a veces es difícil de evaluar, pero recuerden que se encarga de la secreción de lágrimas, de moco y de saliva, básicamente de saliva porque inerva a dos glándulas que son la glándula submaxilar y sublingual. Y en cuanto a la sensibilidad, que es una función entre comillas del facial porque no tiene núcleo sensitivo, parte de la entrada del conducto auditivo externo o la sensibilidad es recogida por este nervio facial. ¿Ya? Entonces, lo más importante es evaluar la mímica facial y ahí tenemos dos tipos de alteraciones, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura, a los dos pacientes les están pidiendo que enseñen los dientes. ¿Qué ven en el segundo paciente o en la mujer de la letra B? En la mujer de la letra B ven que no hay arrugamiento, no hay arrugas, no hay alteraciones a nivel de la piel de la frente, ven que el ojo está entreabierto o más abierto, ven que hay borramiento del surco nasogeniano, ven que hay pobre apertura bucal con caída de la comisura labial. Pero todo está afectando a una hemicara, ¿no? A este tipo de parálisis que afecta completamente a una hemicara se le llama parálisis facial periférica, ¿ya? Y normalmente estas parálisis faciales periféricas son el resultado de una lesión del nervio facial, ¿ya? Una lesión del nervio facial. Estas parálisis faciales periféricas son bastante comunes, bastante frecuentes y usualmente producidas ¿por qué? Por un proceso viral o asociado a algunas enfermedades como la diabetes,
el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, el alcoholismo crónico, etcétera, que puedan causar neuropatías, pues, ¿no? En cambio, en el segundo caso, ustedes, o en el caso A, perdón, ustedes se pueden dar cuenta que la frente está simétrica con la del otro lado, que la apertura ocular o el cierre ocular, como veremos más adelante, está simétrico, pero lo que sí ven es que hay un borramiento del surco nasogeniano con una poca o pobre apertura bucal y una caída de la comisura labial. Se pueden dar cuenta que aquí el compromiso facial está abarcando la mitad inferior del rostro, de un lado del rostro, ¿no? A este tipo de parálisis se le llama parálisis facial de tipo central, ¿ya? Y normalmente es producido por lesiones en alguna parte de la vía motora que está involucrando a los hemisferios cerebrales. Ojo, ¿ah? Entonces, las parálisis faciales periféricas, nervio facial o en su defecto, el núcleo motor del facial. Pero escuchen, ¿ah? Lesiones en el núcleo motor del facial suelen ser infrecuentes, raras. En cambio, parálisis faciales centrales usualmente son producidas por lesiones de la vía motora arriba, por encima del núcleo motor del facial, o sea que está comprometiendo a un hemisferio cerebral. Y recuerden que normalmente aquí la lesión hemisférica es contralateral. Si yo tengo una parálisis facial central, aquí abajo, en el lado derecho, pues mi lesión hay que sospechar que sea hemisférica izquierda, ¿no? En cambio, si yo tengo una lesión como en la letra B, ¿no? Una parálisis facial periférica derecha, la lesión es del mismo lado, o sea, el nervio acá comprometido probablemente sea el del lado derecho, pues, ¿no? Entonces, las centrales son cruzadas, las periféricas son del mismo lado, ipsilaterales, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Es importante y es algo que ya deberían conocer. Muy bien, sigamos, vamos a ver qué más nos trae. Entonces vamos a ver acá unos videos importantes, interesantes, para que ustedes puedan distinguir entre una u otra, ¿no? Miren, uy, está volteado, déjenme que lo arreglo ahorita en un segundo. ¿Ya? Entonces miren a ese paciente, por favor. Mírenlo bien, ¿ah? Ahí le pido que enseñen los dientes. Como ustedes pueden observar, hay una menor apertura bucal en el lado derecho, hay un borramiento del surco nasogeniano del lado derecho, comparado con el del otro lado, ¿cierto? El lado izquierdo, el surco, hay una buena apertura bucal, en este lado no. Sigamos. Cuando yo le hago cerrar los ojos, miren, ¿no? El ojo izquierdo cierra bien, cierra con fuerza, en cambio el ojo derecho no cierra bien, no cierra con fuerza, es más, y si ustedes retroceden unos segundos, miren, vamos a pararlo ahí, se puede ver cómo cuando el ojo derecho, el débil, está cerrando, se puede ver cómo el ojo o el globo ocular rota hacia arriba, porque normalmente eso ocurre. Cuando ustedes cierran los ojos, el globo ocular rota hacia arriba, pero el cierre es más rápido que la rotación, entonces nunca se ve la rotación. Pero en este caso, como el cierre es débil, es lento, no es total, sí se puede ver cómo el globo ocular rota hacia arriba. Y ese es un signo que se llama el signo de Bell, ¿ya? El signo de Bell es por eso que a este tipo de parálisis faciales periféricas también le conocen como la parálisis de Bell, ¿no? En otros lugares, en otras latitudes, ¿ya? Y sigamos. Y miren, cuando yo le pido que mire hacia arriba, ¿no? Que arrugue la frente, miren cómo hay significativamente menos arrugas en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces, ustedes están viendo que aquí la debilidad está comprometiendo a toda una hemicara, a toda la hemicara derecha. ¿Qué tipo de parálisis facial tendrá este paciente? ¿Alguien recuerda qué tipo será? ¿Central o será periférica? Si quieren lo pueden escribir en el chat o mencionar.
¿Qué tipo de parálisis será? ¿Central o periférico? Hola, vamos, jóvenes, por favor. A ver, hay alguien que ha escrito en el chat, solo uno, increíble, ¿ah? Ya, entonces, como muy bien lo dijo su compañera Danibel, esta es una parálisis facial de tipo periférico. Periférico. Todo un lado de la cara está comprometido y normalmente se produce por lesiones del nervio facial. Son cuadros usualmente que tienen un buen pronóstico, demoran entre 1 a 2 meses en resolverse, hay que hacer terapia, al inicio hay que tomar un corticoide para acelerar la recuperación, pero la mayoría de ellos son de una buena evolución, ¿ya? No se olvide. En cambio, el otro lado, vamos a ver, ya, no abre el video, lo voy a abrir, denme un segundo. Papi, enséñame los dientes. Ya, un segundo, vamos a proyectarlo. Creo que ya todos podemos verlo, ¿cierto? ¿Alguien me confirma si pueden ver el video? Sí, creo que no. Sí se puede Sí, ver, claro. doctor. Ya, perfecto. Entonces, miren, miren este señor. Papi, enséñame los dientes. Enséñame. Sí. Ya, entonces miren, ¿no? Cuando me quiere enseñar un poco sus dientes, ahí lo que ustedes deben notar, no, perdón, ya, ahí lo que ustedes deben notar es que, en primer lugar, hay una caída de la comisura labial del lado derecho con un borramiento del surco nasogeniano y en su momento, como ustedes vieron, también hay una poca apertura bucal, ¿no? Como lo muestra ahí, ¿no? Entonces, por lo menos abajo está comprometido. Luego sigamos viendo el video. Cierra fuerte los ojos. Cuando le pido que cierre los ojos, más bien el cierre es bastante simétrico. No hay una alteración o una diferencia significativa. Abre los ojos, mira al techo, sin mover la cabeza, mire al techo. Y cuando le pido que mire el techo, también ustedes pueden ver que las arrugas, ¿no? O el movimiento de la frente también es bastante simétrico. Entonces acá ustedes deben darse cuenta que el compromiso facial está abarcado a la mitad inferior del rostro, con un borramiento del surco nasogeniano, con una caída de la comisura labial y una pobre apertura bucal. Entonces, este tipo de parálisis es una parálisis facial de tipo central. Aquí lo que ha fallado son las vías motoras que vienen de la corteza cerebral, ¿no? Y que están descendiendo contralaterales. Entonces, ¿qué puede ocasionar esto? Puede ocasionarlo, no sé, un tumor cerebral que está interrumpiendo esa vía motora, puede estar siendo causado por un famoso derrame cerebral o accidente cerebrovascular, ya sea una isquemia, ya sea una hemorragia, puede estar siendo causado por un absceso cerebral, una colección de pus, una infección, ¿no? Cualquier cosa que esté ocupando un lugar en el hemisferio cerebral y que esté dañando la vía motora. Entonces, ustedes deben darse cuenta que de por sí una parálisis facial central es peligrosa, habla de la posibilidad de una lesión cerebral. Usualmente estas parálisis faciales centrales
se acompañan de una debilidad del mismo lado del cuerpo, como yo les explicaba en la vía motora, ¿no? Viene con su debilidad acá, lado derecho, pero también seguramente la pierna y el brazo del mismo lado derecho están comprometidos y habla de una lesión contralateral, contralateral, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ah? Ya los están viendo, ya tienen los videos ahí para que puedan darse cuenta. Muy bien, vamos a proyectar la otra ventana, perdón. Perfecto. Entonces sigamos. Ahora vamos rápidamente con los otros nervios. Este es el vestíbulo coclear, que en realidad no, no evalúa tanto la parte eh, totalmente neurológica, sino que es compartido, ¿no? Es una evaluación entre el neurólogo y el otorrinolaringólogo, ¿no? Recuerden que se llama vestíbulo coclear este nervio porque justamente tiene dos funciones, ¿no? O tiene dos partes, perdón, ¿no? Tiene la parte vestibular y tiene la parte coclear, ¿no? Entonces la parte vestibular es la que se encarga del equilibrio, la coordinación y la parte coclear es la parte auditiva, ¿no? En la parte vestibular tenemos algunas pruebas. Por ejemplo, tenemos los índices de Barani, en la cual en la primera figura, como ustedes pueden ver, ¿no? El paciente o sentado o parado, estirando los brazos, ¿no? O flexionando también el codo, apunta con los índices hacia el examinador, que también debería colocar los índices así. Se le hace al paciente cerrar los ojos y ustedes van a ver que el paciente poco a poco se va lateralizando, ¿no? Poco a poco se va lateralizando, lateralizando, y de esa forma, obviamente, el cuerpo va a tender a ir hacia el lado afectado, ¿ya? Luego, la siguiente prueba es la prueba de Anterberger, en la cual es prácticamente lo mismo, solo que se le hace al paciente estar de pie y marcar el paso. Se hace lo mismo, pero como quien dice, marcando el paso en un desfile, ¿no? Uno, dos, con los ojos cerrados, y conforme va haciendo el movimiento, aquel paciente que tiene la prueba anormal, poco a poco va a ir girando sin darse cuenta, ¿no? Y cuando se le pida que pare y abra los ojos, va a ver que hay una desviación significativa. Lo significativo se suele tomar cuando el ángulo de desviación es más de 30 grados. Entonces hay una desviación significativa, lo que conlleva a pensar pues que hay una alteración vestibular del mismo lado o ipsilateral, ¿no? Luego tenemos la prueba de la estrella de Babinski, ¿no? Que es la figura que está abajo, en la cual ¿qué se le hace? Igual, al paciente se le hace cerrar los ojos en un espacio amplio y se le hace avanzar y retroceder de 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, miren, si ustedes siguen la flecha, 5 hacia adelante, 5 hacia atrás, 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 aquellos pacientes que tienen un trastorno vestibular, el ángulo de su desviación va dibujando en el piso tal figura que asemeja a la de una estrella, ¿no? Entonces, por eso que se llama la estrella de Babinski, ¿ya? Entonces, son pruebas, tanto la prueba de los índices de Barani, tanto la prueba de la marcha de Anterberger, tanto la prueba de la estrella de Babinski, son pruebas que hablan de una patología vestibular, vestibular, ¿ya? Luego, como ya les mencioné también, el nistagmo, previamente se los he dicho, el nistagmo es un movimiento rítmico y oscilatorio de los ojos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí, miren, ¿no? Miren, ¿vieron, no? ¿Vieron, no? Ahí está al inicio justo el nistagmo, miren, ¿ya? Por ejemplo, ella es una paciente, ¿de qué se quejaba? Se quejaba de que todo le giraba cuando se levantaba o cuando hacía un movimiento brusco con la cabeza, ¿no? Pero yo cuando me levanto en las mañanas o cuando me siento, cuando me echo, cuando miro hacia arriba o bajo las escaleras, siento que me viene un giro, ¿no? Entonces se llama vértigo, ¿no? Y hay un tipo de vértigo justamente asociado al oído interno que se llama el vértigo postural paroxístico benigno o perdón, PPB, ¿no? Vértigo postural paroxístico benigno, lo cual lo que falla es la normal circulación de un líquido llamado la endolinfa dentro de las estructuras del oído interno que ustedes ya deben conocer, ¿no? Que son, por ejemplo, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, ¿no? Entonces, la endolinfa circula normalmente, los cristales de carbonato de calcio se han movido de su lugar y el paciente típicamente manifiesta esto como vértigo. Cuando yo le hago una prueba, esta prueba que yo le estoy haciendo ahí, que consiste en llevar bruscamente la cabeza hacia atrás, es una prueba que se llama la prueba de Dix-Hallpike, ya así se llama la prueba. Cuando yo le hago la prueba de Dix-Hallpike, ¿no?
Lo que yo voy a observar es justamente ese movimiento rítmico de los ojos que apunta hacia el piso, ¿no? Que es un nistagmo, que se llama nistagmo geotrópico, ¿no? Ya eso quizás es un poco más profundo, pero la cosa es que ustedes deben llevarse que un nistagmo es un movimiento rítmico oscilatorio anormal la mayoría de veces de los ojos que puede ser producido por una lesión periférica o vestibular, ¿no? O puede ser también producido por una lesión central, cerebelosa, troncoencefálico, algo de eso, ¿no? Según las características del nistagmo, uno puede sospechar si es de origen periférico, vestibular, nervio vestíbulo-coclear, oído interno, o puede sospechar si es más cerebelosa, troncoencefálico, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero llévense eso de aquí. Muy bien. Nuevamente, miren, ¿no? Ese movimiento rítmico, ¿vieron? Perfecto. Y luego viene la evaluación coclear. En la evaluación coclear, ustedes deben recordar que se utiliza un aparatito que se llama el diapasón. Entonces, hay dos pruebas, la prueba de Riné y la prueba de Weber. En la prueba de Riné, ustedes colocan el diapasón donde encima de la apófisis mastoide, o sea, lo percuten, lo colocan ahí y lo van a percibir unos segundos. Cuando lo dejan de percibir esos segundos, lo colocan por delante del pabellón auricular y todavía la vibración es transmitida por el aire y todavía el paciente puede escuchar esa transmisión de las vibraciones, ¿no? Entonces, lo normal es que se escuche después de que lo dejaron de sentir en el hueso la vibración, es normal que todavía lo escuchen un tiempo más. Es más, la bibliografía dice que el tiempo debería ser similar, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando dejan de sentir eso, o sea, cuando colocan el diapasón en el hueso y ya no lo sienten y luego lo colocan delante de la oreja 1 centímetro, como dice ahí, y ya no lo sienten, pues es una alteración, pues, ¿no? Lo normal es que después que lo dejen de sentir en el hueso, lo sigan sintiendo delante del pabellón auricular como un sonido, zzzz, algo así, ¿ya? Y luego la prueba de Weber consiste en que percutes el diapasón o lo haces vibrar y lo coloques en un punto central. Entonces los estímulos vibratorios deberían transmitirse de forma simétrica hacia ambos lados. Entonces la forma de interpretar esto va a depender exclusivamente de dónde el paciente aqueja la disminución de la agudeza auditiva. O sea, si el paciente dice, doctor, yo no escucho bien por este lado, por el lado izquierdo, pues la interpretación de estas pruebas va a tomar en cuenta eso. A un paciente que no aqueja hipoacusia o disminución de la agudeza auditiva, no tiene sentido hacerle estas pruebas porque más bien van a confundirlos, ¿ya? Pues eso ténganlo en cuenta. Luego viene el glosofaringio, que evalúan el glosofaringio, evalúan el gusto, ¿no? El gusto, recuerden que el glosofaringio percibe el gusto del tercio posterior de la lengua. También evalúan el reflejo nauseoso, ¿no? Entonces, eh, si ustedes ven aquí, miren, ¿no? Yo le toco la parte posterior de la orofaringe con el bajalenguas y miren, ¿no? Evoco eso, ¿no? Que es una arcada, ¿no? ¿Vieron? Nuevamente le toco la parte posterior de la lengua, perdón, de la orofaringe y viene una arcada. Ese es el reflejo nauseoso, ¿ya? Y recuerden que también el glosofaringio, pues, inerva la glándula parótida y por lo tanto produce saliva, pero eso es difícil de evaluar en la práctica clínica diaria, ¿ya? Y luego tenemos el nervio espinal, que, ¿cómo lo evalúo yo? Obviamente a través de dos funciones, ¿no? La primera, la elevación de los trapecios, entonces le pido que eleve los hombros, primero uno y luego el del otro lado, ¿no? Y luego también con el esternocleidomastoideo le pido que gire fuertemente la cabeza hacia un lado. Por ejemplo, si el paciente gira la cabeza hacia la izquierda, yo estoy evaluando el esternocleidomastoideo derecho, ¿no? Y viceversa. Si le pido que gire hacia la izquierda, estoy evaluando el esternocleidomastoideo, perdón, si le pido que gire a la derecha el izquierdo, izquierda el derecho, obviamente, ¿no? De forma cruzada. Entonces ya saben, el espinal inerva el esternocleidomastoideo, inerva los trapecios. Y por último tengo el nervio hipogloso. ¿Cómo lo voy a evaluar? Obviamente con el movimiento lingual. Le pido al paciente que saque la lengua, que la mueva en todas las direcciones
y luego por dentro coloco un estímulo yo acá, una resistencia, y le pido que por dentro con su lengua empuje mi mano, ¿no? Empuje la resistencia, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que corresponde a esta parte que quedaba pendiente. ¿Seguros que quedaba pendiente? Tengo un déjà vu de que ya se dictó, pero no estoy seguro, ¿ya? Pero bueno, y vamos a ir con la última parte ahora sí, que es más breve todavía. Vamos a dejar de compartir. Tengo hacia mí, Dios, conmigo. Ya, entonces, la última parte, brevemente la evaluación de los reflejos y brevemente la evaluación de una función superior que se llama el lenguaje, que es la que realmente les debería importar a ustedes, ¿ya? Entonces, lo que deben recordar es que hay varios tipos de reflejos, pues, ¿no? Los reflejos osteotendinosos, que son los que se evalúan con el martillo. También hay otros reflejos que se llaman cutáneos, que la verdad es que no se suelen evaluar de forma rutinaria, representan lo mismo. Hay unos reflejos que se llaman patológicos, donde el más conocido es el reflejo de Babinski, y hay otros reflejos que se llaman primitivos, cuya utilidad, la verdad, es bastante incierta, ¿no? Están descritos en los libros, muy bonitos, pero en realidad no se asocian con ninguna enfermedad fuertemente, sino que pueden ser vistos en numerosas patologías. ¿Ya? No hay que olvidar que estos reflejos osteotendinosos hacen referencia a esto, ¿no? A un estímulo sensitivo que viaja por la vía sensitiva, hay un contacto directo con una neurona motora en el asta anterior de la médula espinal y luego viene la respuesta que es la contracción muscular. Entonces, recuerden que en estos reflejos osteotendinosos hay poca, poco control a nivel cortical de la respuesta refleja, ¿ya? Entonces recuerden que hay una serie de martillos que se pueden utilizar. Particularmente creo yo que mientras más peso tenga el martillo, suele ser un poco mejor o más sencillo para para evaluar un reflejo, ¿ya? Particularmente yo uso un martillo que es este de Babinski, que es bastante bueno, me parece, para cumplir el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puntos claves. Hay un sinnúmero de reflejos osteotendinosos, ¿no?
Lo primero que ustedes tienen que saber es que lo que están percutiendo es un tendón. O sea, lo que ustedes van a golpear es un tendón, el tendón de un músculo. Van a estimular un receptor tendinoso. Eso es lo primero. Lo segundo es de que cuando ustedes evalúen un reflejo, la extremidad tiene que estar en flexión, porque estos reflejos son de extensión. Entonces, si la extremidad está extendida, es imposible pues que le salga el reflejo, porque es un reflejo de extensión, ¿no? Entonces tiene que estar en flexión. ¿Ya? Por ejemplo, ahí el paciente está, perdón, el evaluador está examinando el reflejo bicipital, percute el tendón del bíceps y lo que va a encontrar es una extensión del brazo, ¿no? Recuerden además de que todos los reflejos evalúan dos cosas. ¿Qué evalúan? Una vía de entrada, que es la vía sensitiva, que es la vía que siente, pues que siente el golpe, que siente la percusión, y una vía de salida que es la vía motora. Y usualmente la vía de entrada y la vía de salida, ambas pertenecen al mismo nervio periférico. O sea, lo primero que tienen que recordar es que estos reflejos evalúan el nervio periférico, pero no solo van a evaluar eso, sino que también, ¿qué más van a evaluar? Van a evaluar aquella parte donde hay unión justamente de lo sensitivo y lo motor, que es la médula espinal y que esta sí forma parte del sistema nervioso central. O sea, un reflejo evalúa sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Al revés, entonces el reflejo puede estar anormal si es que hay un problema del sistema nervioso central o puede estar anormal si hay un problema del sistema nervioso periférico. Entiéndanlo así, ¿ya? Entonces miren, evalúa un nervio periférico y evalúa médula espinal, centro integrador, sistema nervioso central. Y las alteraciones van a depender de dónde esté el daño, obviamente, ¿ya? Entonces, aquí miren, ¿no? El reflejo al costado tienen el reflejo tricipital, ¿no? Los nervios periféricos ahí están escritos, el músculo cutáneo en el bicipital, el nervio radial en el tricipital, y ahí están los segmentos medulares que también están evaluados. Luego tienen, por ejemplo, el más conocido, ¿no? Que es el reflejo rotuliano patelar o del cuádriceps femoral. Como ustedes van a ver en el primer video, miren, ¿no? Lo primero que yo estoy haciendo es la posición. Miren la posición. Yo estoy flexionando el miembro inferior porque el reflejo es de extensión. Entonces, miren, ¿no? ¿Ven cómo percuto? Y obviamente ahí, miren, ¿no? Perfecto. Y miren este caso acá, miren acá, por favor, comparen, ¿no? Miren el músculo bíceps, perdón, el cuádriceps femoral, donde está el puntero láser. Miren cómo se contrae, ¿no? Y ahora miren, compárenlo con el del otro lado. Es importante que ustedes comparen porque obviamente van a darse cuenta si es que hay hiporreflexia, hiperreflexia, normoreflexia, si comparan ambos lados. Entonces, ahí visualmente ustedes se han dado cuenta de que la intensidad en el miembro inferior izquierdo, o sea, en el de ahorita es normal, y más bien en el miembro inferior derecho, esa intensidad está incrementada. O sea, en ese lado hay un incremento de reflejo, hay una hiperreflexia. Porque si ustedes recordarán este paciente es aquel que tenía todo el lado derecho débil, pléjico. Entonces, obviamente, tiene un síndrome motor de primera neurona que también cursa con hiperreflexia. O sea, esos reflejos en ese último lado están incrementados. Hay una hiperreflexia, no se olviden. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el reflejo aquilio se percute el tendón de Aquiles, obviamente. Miren ahí el video. Ese primero no sale, pero a partir de ahí sí, miren. Ese es reflejo, ese también, ¿no? Perfecto. Entonces, ya saben ahí que evalúa el nervio tibial y qué segmentos medulares, los segmentos medulares sacros S1 a S2. El anterior evalúa el nervio femoral y los segmentos medulares L3 a L4. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que dicen, doctor, yo no tengo reflejos, dicen, ¿no? Denme un segundo, por favor, un segundo.
Ya, entonces, este tipo de maniobra sirve para poder, digamos que de alguna forma engañar a la corteza motora y de esa forma el reflejo pueda salir con mayor naturalidad, ¿no? Se llama la maniobra de Hendra-Sik. ¿Qué hacen? Por ejemplo, aquí el evaluador quiere buscar el reflejo patelar y entonces le pide al paciente que con sus dos miembros superiores ejerza una fuerza contraria. De esa forma le quita parcialmente el control motor y el reflejo va a salir, se va a ver mucho mejor, ¿no? ¿Cómo se gradúan los reflejos? Los reflejos se van a graduar según su intensidad. Entonces, ustedes pueden ver de que normalmente a una respuesta habitual se le coloca dos cruces, que vendría a ser la intensidad normal. Cuando hay una disminución de la intensidad, se le coloca solo una cruz y eso es conocido como hiporreflexia. Hiporreflexia. Cuando hay ausencia del reflejo, se le llama arreflexia y se le suele colocar una raya o un cero, arreflexia. Y luego, pues, cuando el reflejo está incrementado, se le llama hiperreflexia. Y cuando se acompaña a una respuesta muscular repetitiva, se le llama hiperreflexia con clonus, que vendrían a ser cuatro cruces o el grado máximo de hiperreflexia, ¿no? Entonces, como les comenté, una anomalía en los reflejos pueden, o las anomalías pueden ocurrir por problemas del sistema nervioso periférico o por problemas del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Lo tenemos. Entonces, cuando ustedes vean que el problema es el sistema nervioso periférico, lo que van a encontrar es hipo o arreflexia. Cuando vean que el problema es el sistema nervioso periférico, van a encontrar hipo o arreflexia. Y cuando el problema sea la primera motoneurona, el sistema nervioso central, lo que van a encontrar es hiperreflexia o hiperreflexia con clonus. No se olvide, ¿ya? Hay otros cuadros como las patologías de la unión neuromuscular o también temas de ansiedad, por ejemplo, que pueden cursar tanto con normoreflexia, con hiporreflexia o con hiperreflexia, pero grábense de que problemas del sistema nervioso periférico vienen con hiporreflexia, las famosas neuropatías, por ejemplo, y problemas del sistema nervioso central vienen con hiperreflexia o hiperreflexia con clonus. No se olvide. Ahora, como les comenté, el clonus viene a ser la presencia de contracciones musculares breves, rítmicas, involuntarias, como por ejemplo las que vamos a ver a continuación. Normalmente, ¿cómo se evalúa el clonus? Provocando flexión de la extremidad y empujando fuertemente la planta del pie hacia arriba, ¿no? Y vamos a ver cómo el músculo se contractura rítmicamente, como en el video a continuación. Entonces, miren, el evaluador lo primero que hace es provocar flexión de la extremidad y lo que hace en segundo lugar es fuertemente contraer o empujar el pie hacia adentro, miren. Y ven ustedes de que el pie queda batiendo o se queda moviendo por unos segundos, ¿no? Entonces, el clonus es el grado máximo de hiperreflexia y normalmente cuando está presente se le cataloga con un valor de 4 cruces. Como les comenté, hay otros reflejos cuya utilidad pues es menor comparado con los anteriores. Tienen a los reflejos cutáneos que básicamente representan lo mismo, ¿no? Representan una hiperreactividad muscular ante estímulos sensitivos o sensoriales. Normalmente son evaluados en la pared anterior del abdomen o del tórax, ¿ya? Pero su utilidad no es tanta como la anterior. Luego tienen los reflejos patológicos en el que destaca el famoso reflejo de Babinski, ¿no? Como ustedes ya pueden haber visto previamente, el reflejo de Babinski se evalúa aplicando un estímulo en la planta del pie, como una especie de foto invertida, ¿no? Lo que buscan normalmente ustedes es que hay una respuesta de flexión de los dedos con la formación de una garra, con lo que, como pueden ver ustedes en la figura superior izquierda arriba, que es la respuesta normal ante el dolor o ante el estímulo de la planta del pie. En cambio, si es que ustedes obtienen una respuesta como la figura de la parte superior derecha, que se caracteriza por la hiperextensión del dedo gordo
acompañado o no de la hiperextensión de los otros dedos, ahí se están enfrentando a un reflejo de Babinski presente, ¿no? ¿Qué representa el reflejo de Babinski? Representa un compromiso de la vía motora piramidal, ¿no? De la vía piramidal. Es por eso que acompaña pues al síndrome motor de primera neurona. Entonces ustedes acá ven en el video cómo yo le aplico un estímulo en la planta del pie y pueden ver cómo existe una hiperextensión del dedo gordo y los otros dedos se mantienen dentro de su posición habitual, ¿no? Entonces ese es un reflejo de Babinski presente, ¿ya? Ya saben, visto en lesiones de la primera motoneurona, es por eso que forma parte de su síndrome. Entonces, dentro de los síndromes más conocidos, clásicos de la neurología, tienen el síndrome motor de primera neurona. Ya conocen, debilidad, que puede ser parálisis o plejía, va a haber hiperreflexia, que es un incremento en la intensidad de los reflejos, como lo hemos mencionado, va a haber hipertonía, que es un incremento en el tono muscular, pueden existir estos reflejos patológicos anormales como el reflejo de Babinski, tardíamente va a haber atrofia, básicamente por desuso. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Así como existe un signo de Babinski, también hay otros signos que representan casi lo mismo, ¿no? Tienen a los famosos sucedáneos de Babinski, hay muchos sucedáneos descritos, realmente no es necesario que se los aprendan todos. Por ejemplo, tienen al signo o a la maniobra de Oppenheim, que consiste pues en apretar fuertemente la piel sobre la tibia y descender, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura, también va a provocar una hiperextensión del dedo gordo del pie. Luego tienen la maniobra de Schaffer, que consiste en presionar fuertemente el talón de Aquiles. Lo esperado es que también se obtenga una hiperextensión del dedo gordo del pie. Y luego tienen la maniobra de Gordon, como ustedes pueden ver en la figura, que consiste en presionar fuertemente la pantorrilla, ¿no? Y de esa forma también se va a tener una hiperextensión del dedo gordo. Entonces son sucedáneos, representan lo mismo que el signo de Babinski, una liberación de la vía piramidal, ¿ya? Y por último, lo último que tocaba tratar, por último, era hablar un poco de las funciones superiores, pero obviamente la que vamos a tocar es la que realmente puedan enfrentar ustedes en la práctica clínica diaria, que son el compromiso del lenguaje, ¿no? Entonces, como ya ustedes deben haber repasado previamente, tanto en sus cursos de anatomía, fisiología y en el curso regular de semiología, el lenguaje pues tiene áreas tanto corticales y subcorticales que participan en su producción, ¿no? Hay un área de Broca, hay un área de Wernicke, hay un fascículo arqueado, está el giro supramarginal, el giro angular y otras áreas que, ¿no? que interconectadas hacen posible la producción del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Pues hay parámetros importantes, son seis, ¿no? La expresión, la comprensión, la nominación, la repetición, la lectura y la escritura, pero vamos a centrarnos en los cuatro primeros, ¿no? Primero la expresión, ¿no? ¿Cómo evaluamos la expresión? Obviamente teniendo un contacto basal o habitual con el paciente, entrando a su habitación, saludándolo, preguntándole cómo está, y de esa forma nosotros estamos acercándonos mucho a un parámetro que se llama la fluencia verbal, ¿no? La fluencia verbal, que es la capacidad que tiene un paciente de expresar cierta cantidad de palabras en una conversación normal, ¿no? Entonces, rápidamente allí ustedes se van a dar cuenta cuándo hay una barrera expresiva y cuándo no la hay, ¿no? Luego, la comprensión la evaluamos a través de órdenes, ¿no? Órdenes que pueden ser simples, sacar la lengua, cerrar los ojos, hacer un puño, o también la podemos evaluar a través de órdenes complejas, ¿no? Señale la ventana, agárrese la oreja con su mano derecha, cosas así, ¿no? Lo que tenemos que recordar es de que se puede se puede quitar el estímulo visual al paciente, ¿no? Como tratando de taparnos la boca o tratarnos, ahora mucho más sencillo, de usar una mascarilla. Entonces le quitamos con eso la posibilidad al paciente de que pueda leer nuestros labios y netamente el lenguaje sea auditivo, ¿no? Pero recuerden que el lenguaje no solo es auditivo, sino también puede ser escrito, visual, etcétera, ¿no? Recuerden que en la tercera parte, que es la nominación, nosotros le tenemos que presentar al paciente objetos cotidianos y, si es posible, tampoco no tan cotidianos para que él los pueda reconocer, ¿no? Recuerden que tienen un lapicero, una hoja de papel, una llave, una moneda, un celular o cualquier objeto que puedan tener a la mano
o también ya pueden usar alguna cartilla estandarizada que tenga objetos, ¿no? Como por ejemplo los de la cartilla que ustedes están viendo allí a continuación, ¿no? Y se le pide al paciente que los nombre y de esa forma se van a dar cuenta si tiene una adecuada nominación o no. Y en la repetición se le suele mencionar al paciente idealmente 3 a 5 palabras para que las pueda repetir, ¿no? Por ejemplo, árbol, casa, manzana. El paciente dice árbol, casa, manzana, ¿no? Entonces, si nosotros unimos la evaluación de la expresión, la comprensión, la nominación, la repetición con la lectura y la escritura, podemos darnos cuenta de que existen varios trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son conocidos como afasias, ¿no? Y es un término que hay que diferenciar de otro muy parecido que se llama disartria, ¿no? La disartria es una alteración de la articulación de la palabra, no necesariamente del lenguaje, sino de la articulación de la palabra que puede o no puede tener una causa neurológica, ¿no? ¿Un derrame cerebral, un ACV, puede producir disartria? Claro que sí. ¿Un tumor cerebral puede producir disartria? Claro que sí. Pero también problemas en la dentadura puede producir una disartria, un cáncer de lengua puede producir una disartria, un problema laringo, faringeo puede producir una disartria, ¿no? Entonces, la disartria no es una patología exclusivamente neurológica, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Regresando a los trastornos del lenguaje, a las afasias, entonces existen varios tipos de afasia, ¿no? Tienen la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia global, dentro de las 3 características. Hay otras, ¿no? Como las transcorticales, tanto motora, sensitiva, la de conducción, la nómica, pero las que ustedes tienen que conocer son las 3 primeras, ¿no? Recordando un poco de neuroanatomía, recuerden que el área de Broca está ubicada en el lóbulo frontal, en el giro frontal inferior, en una parte de este giro que se llama la pars triangularis o la porción triangular. Recuerden que ese giro tiene una porción opercular y tiene una porción orbitaria también, ¿no? Pero esta zona está ubicada en la porción triangular, áreas 44, 45 de Brodmann. ¿Qué hallazgos o qué características van a tener estos pacientes? En primer lugar, va a haber un compromiso, un daño, una alteración de la fluencia verbal. El paciente va a tener una severa o un severo problema para expresar palabras, ¿no? Probablemente no exprese siquiera alguna, y si es que expresa algo, usualmente son monosílabos de forma repetitiva, ¿no? La comprensión suele estar conservada. Obviamente, si hay un trastorno expresivo, la repetición va a estar alterada y el resto también. Luego tenemos la afasia de Wernicke, ¿no? Hay que recordar ahí también de que el área de Wernicke está localizada en el giro temporal superior, muy cercana a la corteza auditiva primaria o giro de Heschl, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener estos pacientes? Van a tener la expresión conservada, o sea, son pacientes cuya fluencia, cuya conversación probablemente sea, ¿no? La expresión de las palabras no sea el problema, pero el contenido de la conversación va a estar totalmente alterado. ¿Por qué? Porque no les van a comprender, ¿no? Ustedes van a preguntarle su edad, probablemente le responda así: ayer me fui de paseo, comí esto. No va a haber ningún tipo de relación entre lo que ustedes consulten o quieran indagar con las respuestas del paciente, ¿no? Entonces la compresión va a estar alterada, la repetición, por lo tanto, también, porque no van a entender la orden de repita lo que yo le estoy mencionando. La nominación también, porque probablemente no entiendan la pregunta que ustedes le van a hacer, ¿no? Y en las afasias globales, pues tanto la parte comprensiva como la parte expresiva van a estar alteradas también. Recuerden ustedes de que normalmente cuando un paciente o se enfrenta a ustedes, o ustedes se enfrentan a un paciente con una afasia global que se ha producido de forma aguda o abrupta, pues lo más probable es que el mecanismo haya sido un mecanismo vascular, una isquemia. ¿Por qué? Porque tanto el área de Broca como el área de Wernicke están irrigadas por ramas de una arteria que se llama la arteria cerebral media. Y como en la mayoría de personas las áreas del lenguaje se ubican en el hemisferio izquierdo, probablemente sea la arteria cerebral media izquierda la comprometida o la ocluida. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? Las afasias transcorticales son muy similares a la de Broca, la motora, y a la de Wernicke, la sensitivo-sensorial, con la diferencia de que en las transcorticales se supone que el paciente ya recuperó tu capacidad de repetición, al menos de forma parcial. Es por eso que estas transcorticales muchas veces son consideradas como afasias de Broca o de Wernicke, que con el tiempo, poco a poco, ya están mejorando
o entre comillas se van limpiando, ¿no? Las afasias de conducción usualmente son producidas por lesiones del fascículo arqueado. Recuerden que el fascículo arqueado está conectando o interconectando el área de Wernicke con el área de Broca. El flujo de información va en esa dirección, ¿no? Y la fascia nómica, pues, como su mismo nombre lo dice, se caracteriza por fallas en la nominación. Entonces, para cerrar esto, hay que obviamente ver algunos pacientes. Aquí hay unos videos propios, obviamente, de algunos pacientes que les van a permitir a ustedes poder aprovechar esto. Vamos a ver si es que se pueden reproducir. Espero que sí. Denme un segundo, por favor. Mm, un segundo para conectarlo, por favor. Por favor, me comentan si es que se puede escuchar el audio del video, por favor. A ver, ¿alguien? Traten de tener algún tipo de dispositivo auditivo cercano. O sea, suban su volumen o si pueden, colóquense audífonos para aprovechar al máximo el audio. Primero confirmen si es que se escucharon. Te escucho, doctor. ¿Sí se escucha? Sí. Ya, perfecto, excelente. Entonces, yo ahí converso con el paciente, le hago algunas preguntas, traten de comentarme si es que se escucha bien, por favor. Cierra los ojos, abre, saca la lengua, ya no. Agárrese su oreja, ya no. ¿Dónde está el techo? ¿Y dónde está la puerta? Perfecto. Ahora, dígame su nombre. ¿Cuántos años tiene?
¿Quién es la señora que lo acompaña? ¿Quién es? Ya, muy bien. Eh, Perfecto, entonces espero que hayan podido escuchar algo y si es que han podido escuchar, ustedes se habrán podido dar cuenta de que el paciente en primer lugar sí logra reconocer al menos todas las órdenes que se le han brindado, ¿no? El paciente es capaz de sacar la lengua, de cerrar los ojos, de abrir los ojos, de señalar lo que se le mencione que señale, ¿no? Entonces, la parte comprensiva está respetada, ¿cierto? Pero el problema viene cuando se le pide que exprese más bien, ¿no? Cuando que el paciente hable o responda a las preguntas, ustedes se han dado cuenta de que solamente menciona monosílabos de forma repetitiva, ¿no? To, ta, ta, ¿no? Dice to, ta, ta. Entonces, este es un tipo de afasia que corresponde a una afasia llamada de Broca, en la cual el paciente tiene un severo compromiso de la fluencia verbal, ¿no? Y lo que tiene es un fenómeno llamado ecolalia, eso que repite, lo mismo, ta, ecolalia, y obviamente de que es debido a una lesión, en este caso del área de Broca, ¿no? Vamos a ver otro caso, a ver, este señor, por favor, atentos, atentos, ya saben, péguense bien al audio. Ya, Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? claro, es lo mismo, todo lo mismo, de esto, la emergencia, ¿Cuántos todo. años tiene? Como habrán pedido, han dado para que que tenga piezas pues, ahí para que tengan zapizo. A ver, levante su brazo. Levante su brazo. Claro. Está bien, no estoy bien todo. No, estoy mal. Agarre su oreja, a ver. No, estamos bien. Agarre su oreja. Estamos bien todo lo que depende en azúcar. A ver. ¿Mm? ¿Dónde está la puerta? Señale la puerta. Claro. Ahí está bien para la pieza de la sopisma. Agarre su nariz. Claro. Ahí está bien la turista. ¿Mm? Ajá, como muy bien ha escrito su compañero, a diferencia del caso anterior, aquí ustedes pueden observar que el paciente más bien menciona buena cantidad de palabras, hace oraciones extensas, quizás hay algunas palabras que no se puedan entender, pero no es porque el audio no deja entenderla, sino porque él le cambia las sílabas a las palabras. También hay palabras que nunca antes hemos escuchado nosotros, porque estos pacientes también tienen un fenómeno llamado de la producción de neologismos o palabras nuevas. Lo que cambia las sílabas se llaman parafasias. Y también se han dado cuenta ustedes de que más bien las órdenes que se les dan no las cumple, ¿no? No se agarra la nariz, no se agarra la oreja, no señala la puerta y tampoco pues las respuestas que él brinda tienen relación con la conversación, ¿no? Entonces es un lenguaje totalmente desorganizado, es un lenguaje verborreico que no guarda relación con la conversación, tiene neologismos y parafasias que son típicos de un tipo de afasia llamada la afasia de Wernicke, ¿ya? Veamos uno más, a ver uno más. Llamas. Vamos a ver a este señor, a ver. Señor, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Muy bien. Agárrese su nariz. Su nariz, agárrese. Agárrese la nariz. Saque la lengua. Saque la lengua. Ah, muy bien. ¿Usted es de Huacho? Ya. ¿Dónde estamos? Muy bien, papi, muy bien. Muy bien,
también como ha escrito su compañero, obviamente esta es una fascia global, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta que hay un severo compromiso de la comprensión y también hay un severo compromiso de la expresión, ¿no? Solamente igual expresa monosílabos de forma repetitiva y no es capaz de seguir ninguna orden, ni siquiera las más simples, ¿no? En realidad, estos tres casos, los tres que hemos presentado, tanto la fascia de Broca, la fascia de Wernicke y la fascia global, son casos pues que han sufrido o tienen como enfermedad en común un accidente cerebrovascular, ¿no? Un infarto cerebral. Para que ustedes se den cuenta de que una de las formas de presentación más comunes de estos accidentes cerebrovasculares es justamente un trastorno del lenguaje, una alteración del lenguaje, ¿ya? Tengan en cuenta eso también. Recuerden que ambas áreas están irrigadas por ramas de la arteria cerebral media, usualmente del lado izquierdo. Muy bien, entonces eso es lo que quería completar el día de hoy, ¿ya? No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda, pregunta, aporte, comentario, por favor. Si no hay dudas, comentarios, entonces estaré Doctor, disculpe, enviándoles. Sí, claro. eh, cuando hacemos el signo de Hodgman, por ejemplo, yo he visto que hay pacientes que no se le hacen en los pies porque a veces tienen pérdidas o amputaciones como tal, ¿no? Para evitar Ujú. la lesión en la médula. He visto que algunos hacen el signo de Hodgman en la mano. Ajá, sí. Entonces, es normal, es como que nos podría asegurar, es un signo confiable. No, como les comenté, ¿no? El signo que mencionas pertenece a unos reflejos llamados reflejos primitivos, ¿no? Y usualmente, pues, encontrarlos o no, carecen de una asociación, eh, por así decirlo, específica con alguna enfermedad o alguna patología o con el compromiso de alguna vía, ¿no? Entonces, es por eso que trato yo de mencionarles aquellos que sí les van a ser de utilidad en realidad. Ok, Perfecto. Entonces estaré enviándoles las diapositivas de lo mencionado, lo comentado, y también estaré enviando una pequeña hoja de síndromes neurológicos para que ustedes vean de forma agrupada los signos y síntomas que puedan haber visto durante las últimas clases que se han tenido. ¿Está bien? Entonces eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y que tengan un buen domingo. Cuídense. Hasta luego. Saludos. Gracias. Ah, Muchas gracias, doctor. coloquen presente, por favor. Coloquen presente antes de retirarse.